Gil Antón, investigador del Colegio de México, experto en temas de educación, y le agradezco mucho que nos tome esta entrevista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su distinción en querer platicar conmigo. Doctor, hoy el presidente reiteró lo que ha venido diciendo en las últimas conferencias de prensa durante la mañana, que su deseo es que las clases se retomen de manera presencial el próximo mes cuando inicie el ciclo escolar. ¿Hay condiciones desde su perspectiva, doctor Manuel Gil Antón, para que se regrese a clases presenciales en el país en este contexto de tercera ola de contagios de COVID-19? Bueno, yo creo, Juan Carlos, que mi abuelo decía que es muy difícil prever, sobre todo si se trata del futuro. Era una buena broma de lo incierto que es en cualquier circunstancia decir qué es lo que va a suceder. Entonces yo tengo la impresión de que una cosa es el deseo e incluso la necesidad que muchos niños, niñas, madres y padres de familia, incluso profesores, y yo creo que el país en su conjunto también, para tratar de que se retomen las actividades educativas, tanto por el aprendizaje como por el encuentro con los otros presencial. Ese es un buen deseo, esa es una cuestión importante, pero creo que hay tres dimensiones rápidamente que quiero proponerles para pensar. Una es cómo va a estar en ese momento el proceso de la pandemia, ¿no? Las estimaciones no son alentadoras, aunque han cambiado los contenidos de los semáforos, estamos en semáforos muy, muy altos. La variable Delta, quién sabe cómo se vaya a comportar, a qué velocidad vaya la vacunación. Entonces me parece que cuando el presidente dice llueva, truene o relampaguee, me parece que está expresando, ojalá, más un deseo que una decisión. Porque creo que esa decisión se tiene que tomar de acuerdo con la Secretaría de Salud y de acuerdo con los que saben de este asunto, porque no solamente es el asunto, el problema de qué pasa en la escuela, sino que los niños y las niñas no llegan a la escuela como si fueran hongos o por aire, sino que se trasladan. Entonces, por ejemplo, en las grandes urbes, pues incrementaríamos muchísimo la movilidad, y ahí, de la llegada a la escuela, es cuando puede incrementarse mucho el contagio. Y la segunda dimensión sería, ¿a qué volvemos? El programa de la Secretaría es que habrá 2 meses, más o menos del 23 de agosto a octubre, o 3 hasta noviembre, estoy un poquito dudoso, para hacer una especie de regularización. Y yo creo que ahí también hay que pensarle, porque muchos profesores dicen no, o profesoras dicen no, eso es un error, porque en ese espacio de tiempo no vamos a recuperar lo que pasó. Y al mismo tiempo dice la SEP que mientras se hace la recuperación de los aprendizajes no logrados, se va a avanzar en los contenidos del nuevo curso, en paralelo, empatados, así se llama en el sistema educativo. Ellos dicen, mejor hagamos tramos más largos, zafémonos como otros países como Argentina y como Uruguay, de la noción de asignatura y curso, y diseñemos tramos más largos para recuperar a través de los conocimientos fundamentales como la lectura, la escritura, la comprensión, la matemática, etcétera, lo que se pudo perder. Y la tercera es que yo creo que no se puede tomar una decisión para todo el país. Ese centralismo de la tercera semana de agosto vuelven a clase. Además, volverán de un grupo de 40, 20 presenciales y 20 no presenciales. Entonces esos 46 días que hay, que eso sí lo sé, que son 46 días para la recuperación, pues serán para cada niña o un niño 23. En 23 días hacer la recuperación y al mismo tiempo arrancar el nuevo curso, parece que hay un problema pedagógico que la Secretaría de Educación Pública tiene que atender, escuchando mucho a las profesoras y a los profesores. Esas serían las 3 dimensiones que yo veo acá.
Sí, ¿hay algún plan que haya presentado ya la Secretaría de Educación Pública? Se habla de estos 2 meses de regularización, de recuperación de contenidos o de aprendizajes no obtenidos durante este año, 4 meses, este año, ya hasta perdí la cuenta, pero más año y medio que están para las clases presenciales y que con dificultad se han proporcionado a través de la televisión o a través del internet, a través de las redes sociales. Pero ¿hay algún plan que se conozca por parte de la Secretaría de Educación Pública de cómo sería? Porque ya está el qué. Se quiere regresar en la tercera semana de agosto, pero el cómo. ¿Ya sabemos el cómo, doctor? Hasta donde es pública la información, por lo menos para mí, y solicito disculpas si no estoy en el último de los comunicados, lo que está establecido son esos 46 días de recuperación que van a ir en paralelo al siguiente grado escolar. Yo creo que ahí es donde está el problema, Juan Carlos, porque después de 1 año y medio, por lo menos para los niños, porque empezó en marzo, abril, mayo, junio, julio, bueno, 1 año y 4 meses, y en agosto serán 1 año 5, casi 1 año y medio, en que no han estado en la escuela. Pasar de curso, ¿qué significa? Yo creo que hay que entender que la pandemia nos ha puesto ante la necesidad de tener como nuevas estructuras mentales y decir, a ver, ya no podemos decir que vamos a pasar de quinto a sexto, etcétera, que se ubiquen en quinto o en sexto. A mí no me parecería importante, sino ver, a ver, ¿qué es lo que debería cada una de estas niñas y niños haber logrado en este periodo? Hacer una evaluación diagnóstica y entonces que en cada caso, en cada escuela, incluso en cada niño, se hagan dinámicas, por ejemplo, en que los niños y niñas que sí pudieron lograr aprendizajes ayuden a sus compañeros y a compañeras, en vez de decir van a ser 46 días o 2 meses, etcétera, de recuperación, vamos a hacer un proceso de recuperación que no consista en qué vamos a recuperar de esta asignatura, sino qué vamos a recuperar de los aprendizajes fundamentales y sobre todo cuáles van a ser las condiciones sanitarias que habrá en cada escuela. Hay mucha diversidad. Muchos niños no tuvieron acceso a internet, solo tuvieron la tele, algunos solo tuvieron acceso a los cuadernillos, otros no, siguieron en Zoom, pero no sabemos cuál es el aprendizaje, bueno, en WhatsApp o en estas redes. Es imprescindible, y creo que el hacerlo tiene claro, un diagnóstico. En ese diagnóstico es el momento en que yo creo que hay que decidir, no desde el centro y a priori, cuánto tiempo lleva la recuperación. Y ojalá se pudiera hacer a lo largo del ciclo 21-22, en vez de acotarlo a 2 meses y decir, ahí ya estamos como si no hubiera pasado pandemia y para adelante. No va a ser así, claro, ni cognitivamente ni socialmente. Doctor Manuel Gil Antón, le agradezco mucho sus reflexiones esta tarde para Mega Noticias. Estamos en contacto para seguir platicando sobre esos temas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes.